Otro tema, Esmeralda y amigos televidentes, siguiendo con el tema político, es el caso del PLD y Amarante Barret. ¿Qué le parece? Ay, Dios mío. Carlos Amarante Lo metieron Barret allí, pero él dice que no. Ministro de Educación, que estuvo también en Interior y Policía, como ministro también en el gobierno de Danilo Medina, que aspiró a ser candidato por la presidencia de la República. Sí, fue migración, fue en uno de los gobiernos de Leonel Fernández, creo que el primero también. Carlos Amarante Barret, que apoyó de una forma magnífica a su hijo para que llegara a ser diputado, y miren, ya lleva 2 periodos este joven como diputado, y que se dicen muchas cosas con lo que tiene que ver con los fondos de educación y con llegar este muchachito a ser diputado en la provincia de Espaillat. Entonces, Carlos Amarante Barret, que sabemos que era un candidato, precandidato, mejor dicho, dentro del PLD en las pasadas elecciones, cuando Danilo Medina le dijo que aspiraran a todos, y unos 6 aspiraron, quisieron ser el candidato del PLD, y que luego entonces Danilo Medina, como un jefecito que es, nada de líder, entonces impuso su candidato, que fue al penco, como se le dice, como candidato oficial, el del PLD. Entonces ahí, es verdad, antes de eso se retiró Amarante y comienza a apoyar al penco. Entonces en estos días se anunciaron los 6 que pueden aspirar a la presidencia como candidatos, mejor dicho, a ser presidente del PLD, y entre ellos está Carlos Amarante Barret. Entonces Carlos Amarante Barret sale en el día de ayer y dice que no, que él no ha dicho eso, lo que ha anunciado su propio partido, de que es uno de los posibles candidatos del PLD, él entonces lo está negando. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Cómo es? Bueno, lo introdujeron allí y él dice que no. Esto también le da cierto alivio a los demás aspirantes, porque ya sacan uno de competencia. Él dice que no, que él no tiene aspiraciones presidenciales para el 2024. En ese grupo está el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Abel sí lo ha ya expresado, no ha tenido que esperar que el partido lo diga. Abel Martínez está en eso, en las redes sociales, algunas vallas también por allí colocadas. Está también el señor Andrés Navarro, ex ministro de Educación. ¿Quién más? La ex vicepresidenta de la República y ex primera dama, Margarita Cedeño. Esa siempre ha querido. Esa siempre ha querido. No ha podido, siempre le han serruchado el palo. Domínguez Brito, por su marido. Santiago Domínguez Brito también. Francisco también Domínguez está abierto, Brito. se ha hablado abiertamente de su deseo de ser candidato a la presidencia. Sí. Y Gonzalo Castillo está en eso. El penco está en volver a ser el candidato presidencial. Yo decía ayer, precisamente, que la ventaja que tiene Gonzalo por encima de los demás es que ya tiene la experiencia de haber sido candidato. Sí. Es decir, ha recorrido el país. La gente sabe que es un hombre político, que sabe trabajar en el sentido de que no descansa. Lo vimos ahí, se convirtió en el salvador de muchos dominicanos en el exterior. ¿Te recuerdas de eso? Claro, se usó como Llegó campaña. un avión, ¿quién lo trajo? Gonzalo. Ahora no todo era apareció Gonzalo. para nada en ayudar, por ejemplo, a traer vacunas al país. Exactamente, esas son de las contradicciones. Que si usted quiere ayudar a un país, no importa si usted es o no el presidente de la República. Exacto, no ha traído la primera vacuna, una vacuna, nadie ni va a traer. Nadie ha recibido una vacuna de manos de Gonzalo. Ni va a traer, pero mira, con el caso de Carlos Amarante Barret, yo creo que sí es verdad, porque a lo mejor esto es para llamar la atención que lo está haciendo. Sí, para llamar la atención, pero sí es verdad que él no piensa aspirar a ser precandidato del PLD, en el PLD para la presidencia. Yo creo que es lo mejor. Pero porque total. Carlos Amarante Barret, ¿qué le suma? ¿Qué puntos consiguió en un momento cuando él quería ser el candidato del PLD? Para nada. Carlos Amarante Barret es de los políticos que atrae un poco de gente porque puede dar cargos. Y hablamos claro. En Moca, Carlos Amarante Barret, la mayoría de gente que lo apoyaba y que iba a sus actividades era porque eran muchas veces obligados a ir a esas actividades. Muchos de ellos empleados de Coramoca que tenían que asistir a esas actividades por obligatoriedad, o sea, obligatoriamente le buscaban la guagua, tenían que ir porque eran empleados de ahí, no querían perder el puesto. Pero Amarante Barret no es ningún líder, en ningún momento lo ha sido, no tiene ningún arrastre. Entonces yo creo que es lo mejor, señor, que usted no aspire a ser el candidato del PLD, porque usted sabemos que perdería su tiempo. Exacto, ya él no está en el gobierno,
ya él no puede otorgar puestos. Es muy difícil para un político que basa su liderazgo en darle un puesto a una. Pero usted sabe cómo estaba descargado el Ministerio de Educación en Moca, claro. eso lo sabe todo el mundo. Todavía es el tiempo que han tenido que ir cancelando botellas, quitando botellas, escuelas con una sola puerta, tenían 7 porteros. Exacto. Entonces, dígame. Pero por donde quiera que ha pasado el amigo Amarante Barret, lamentablemente, ha dejado huellas. No, y él dice que pero es huellas, este partido que le está cayendo, este gobierno que le está cayendo atrás a los funcionarios huellas del muy PLD. complicadas. Sí. Por ejemplo, en inmigración también hubo ahí escándalo cuando estuvo en inmigración hace ya años. Y decir, escúchame que te interrumpa, que en educación no le está diciendo al PRM ahora, los funcionarios del PRM que entraron hace unos meses, no, lo dijo el mismo Andrés Navarro cuando recibió el Ministerio de Educación, que fue después de Carlos Amarante Barret. Pero por situaciones, creo que lo dijo Mirabal, Peña Mirabal también en su momento, pero por situaciones políticas, intereses y evitar escándalos porque dentro son del partido, porque son del mismo partido, son compañeros, entonces eso se quedó en silencio. Ojalá y que se le trabaje a esto y que sean de los casos que el Ministerio Público tenga en agenda para averiguar todo lo que pasó con ese 4% de educación en la gestión de Carlos Amarante Barret. Exacto, y esas escuelas que se estaban construyendo, esos terrenos, los negocios que se hicieron. Sobrevaluados muchos terrenos. Exacto, con compadres que vendían esas tierras y ya usted sabe el gran negocio que se hizo ahí. Que se investigue, esperamos que se investigue porque no podemos, ¿verdad?, culpar, pero sí hubo rumores de mala gestión y de influencia en la gestión de Carlos Amarante Barret. Así es, vamos a la primera pausa comercial, señor director. Al regreso hablaremos de qué dice la FinJus acerca de qué va a pasar con la Cámara de Cuentas. También hablaremos de un caso en Haití con unos religiosos que han secuestrado franceses. También le diremos a ustedes qué dice ahora el jefe de la Policía Nacional. Ya regresamos.